El concepto de la evolución de que el hombre viene del animal trae el concepto de que el hombre no es inteligente. Lo que la Biblia nos dice es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que ese hombre fue un hombre inteligente. Existió algo conocido semejante a Leviatán, de acuerdo al libro de Job. Ese es el dinosaurio. El dinosaurio. Claro, ese es un dinosaurio. ¡Wow! Los dinosaurios, esos animales no están en la Biblia. No, sí están. Hay huellas fósiles de dinosaurios con huellas humanas. Es como el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón. El hombre Cromañón. Cromañón. Parece Marañón, ¿sabes qué es Marañón? Sí. Si nos hace el favor de hablarnos, la Tierra Joven, ¿desde cuándo comienza la Tierra Joven? ¿Verdad? Digamos, le vamos a decir la idea de la teoría de la Tierra Joven y la teoría de la evolución. La diferencia, o sea, ¿cómo se separan esas dos cosas? Pues mira, es interesante, los que ya tenemos mi edad. Y ahorita en febrero cumplo 63 años. Entonces, te estoy hablando que... Va muy bien porque tiene mucha energía para estar enseñando. No se cansa de enseñar. Es mi pasión, eso me lo dio el Señor. Él me fortalece para poder seguir. Pero mira, todos estos años de vida me ha permitido a mí entender muchas cosas que para otros tal vez es un poco difícil. Pero como te digo, muchas cosas han sumado en el camino. Conocí al ingeniero John Pendleton, que fue el fundador del grupo creacionista. Lamentablemente murió hace poco con lo del COVID. Wow. Pero fue un ingeniero químico que tenía la visión de dar a conocer la Tierra Joven, el diseño de Dios en la creación, cómo la ciencia realmente... La buena ciencia y la ciencia correcta fundamentada en la Biblia puede traer una explicación lógica y razonable para las diferentes cosas de la naturaleza. Entonces, él también aportó mucho en mi vida, lo conocí hace muchos años y me edificó en gran manera. Pero la situación es que cuando uno comienza a darse cuenta que la Biblia es verdad, estamos hablando que es verdad de tapa a tapa. O sea, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Si no estoy... dudé. Y que, claro, hay diferentes formas de expresar la verdad de Dios y hay diferentes economías a lo largo de toda la historia de la humanidad, de cómo Dios se relaciona con la humanidad. Pero no quiere decir que hay cosas que Él es muy claro y directo, ¿verdad? Que la Biblia sea un libro de ciencias, no es un libro de ciencias, pero tampoco podemos decir que las cosas científicas que están ahí son mentira. Más bien al contrario, es un libro que cuando menciona cosas científicas, vemos que es la verdad y que estuvo escrito mucho antes de que la ciencia, entre comillas, dijera, mira, la Tierra es redonda. Y bueno, eso ya lo decía la Biblia. Mira, existe el ciclo del agua. Eso ya estaba también en la Biblia. Sí. ¡Oh, wow! Mira, primero hubo vida. La Biblia ya lo decía. Los dinosaurios. ¡Wow! Los dinosaurios. Esos animales no están en la Biblia. No, sí están. Nada más que no entendemos que los términos que se usaron en la época que se habló de esos animales gigantescos, obviamente... usaron palabras diferentes. Exacto. Dinosaurio, lo que significa es un lagarto gigante, que se acuñó el término en 1800 aproximadamente, pero eso no quiere decir que en los Salmos no se mencione a los dinosaurios, o que, ¿verdad?, en otros libros de la Biblia no se mencione a los dinosaurios con otros nombres. O sea que los dinosaurios vivieron con el ser humano, claro, al igual que todos los demás animales de la creación. Sí. Y de hecho, cuando nosotros vemos la evidencia, hay huellas fósiles de dinosaurios con huellas humanas. Con huellas humanas. Exacto. Entonces, ¿cómo me van a decir que las huellas de los dinosaurios tienen millones de años y las humanas 10,000? A ver.
hay algo que no calza. Sí. La ciencia, por alguna manera, la ciencia evolucionista, nos trata de vender una idea de millones de años que cada vez va creciendo más y más, porque lo interesante, como yo te decía anoche, al principio, cuando databan las cosas que iban encontrando, los fósiles, las huellas y esto, llegaban máximo a 50,000 años. Máximo, así como, wow, lo más antiguo que hemos encontrado. Sí. De repente encontraron a Lucy. A Lucy. La famosa Lucy. La Lucy, la Australopithecus afarensis, que es un simio bípedo, según los que lo encontraron. Lucy no era considerada, de acuerdo a la evolución, un Homo sapiens todavía. No, está antes, digamos. ¿Desde cuándo somos considerados, verdad, Homo sapiens para la ciencia? Para la ciencia se toman otras características, ¿sí? El tamaño del cerebro, del cerebro de Lucy era muy pequeño, era más de mono, pero lo que llamó la atención ahí era que podía caminar en 2 pies. Y esa es una diferencia importante con los monos, con los simios, ¿verdad? Entonces, en cambio, los homínidos, característica principal, caminan en 2 pies, tienen el pulgar oponible, ¿verdad? Puede tocar y sujetar cosas con las manos de diferente manera a todos los demás animales de la creación. El tamaño del cerebro, la forma en que vemos, oímos, olemos y sentimos los sabores es muy característico en el ser humano, que ningún otro ser vivo lo puede hacer. Y además la manera en que el hombre puede transformar el medio ambiente donde se encuentra. ¿Sí? Por eso la ciencia comienza a analizar los registros de piedras que han sido modificadas, obsidianas que han sido modificadas para hacer lanzas, para hacer platos, para tal vez instrumentos para alimentarse, cucharas, cosas así. El uso de plantas, el uso de diferentes recursos para transformar el medio ambiente donde esas poblaciones humanas llegaban. Entonces dejaban rastros en cuevas, comenzaron a dejar pinturas y eso a mí me fascinó cuando empecé a leer y mostraban en las cuevas los diferentes. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Que ellos tenían una pintura de diferentes colores de plantas naturales que hasta el día de hoy mantiene el color. En cambio, vaya usted a usar la pintura. La ropa ya no. Muy técnica, ¿verdad? Con mucha química, con mucha cosa y los colores especiales. Pasa cierta cantidad de tiempo, un año y medio máximo, si no es una pintura especial que tenga mayor durabilidad. Ya tienes que volver a pintar porque el color se desvanece. En cambio, ellos usaban tal pigmento de la naturaleza para hacer sus pinturas rupestres que hasta el día de hoy encontramos esos rastros, esos vestigios en cuevas y diferentes lugares. Mira qué inteligentes eran. Sí. El concepto de la evolución de que el hombre viene del animal trae el concepto de que el hombre no es inteligente. ¿Sí? Y de hecho las películas que yo veía cuando yo era niña nos mostraban los hombres que llegaban y estaban caminando así todos encorvados, ¿verdad? Y de repente se estiraban y como que algo sonaba en la columna, un track, y ¡ups! Ya puedo caminar derecho. Y no sucede así. Pero dicen que la evolución con los años todo lo arreglan. Imagínate. Dicen, no, para llegar del punto al punto B solo necesitamos, dicen, 100 millones de años y ya con eso resuelven. Pero mira que no tiene lógica. Porque solamente para que tú puedas relacionar lo que tú ves con lo que tú, con las distancias, con los colores, con la forma en que tú puedes planificar, por ejemplo, estoy viendo en ese árbol una fruta, voy a subir al árbol a comerme esa fruta. Pero esa fruta puede ser venenosa porque es roja. ¿Cómo sé que es venenosa? ¿Cómo sé qué color tiene?
¿Cómo puedo relacionar que ese color me va a producir un daño en mi cuerpo o me va a matar? Entonces, el aprendizaje se puede dar de muchas formas, pero la inteligencia y el diseño de Dios en el hombre iba mucho más allá. Y lo que la Biblia nos dice es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que ese hombre fue un hombre inteligente, que tenía un idioma, que se podía comunicar con Dios. Dios no necesariamente te puede hablar en español, en inglés, en hebreo, pero se comunicaba con el hombre y le delegó tareas difíciles de hacer. Anda y ponle nombre a todo lo de mi creación. Yo estudié 4 años de botánica en la universidad. Sí. 4 años estudiando nombres de plantas. Sí. Y no terminamos de estudiar todas las plantas del mundo. Y era nombre científico y nombre vulgar, se le llama el nombre común, al nombre que usa la gente cotidianamente. ¿Por qué? Porque en cada lugar cambia el nombre de las plantas y de los animales. Entonces se usa el nombre científico para estandarizar. Y un punto interesante, ¿cómo pudo Adán darle nombre a todas las plantas del mundo? Ajá. O sea, y a los animales. Sí. ¿Te imaginas la inteligencia que debió tener? Sí. ¿Te imaginas que él debió ser un ser sumamente inteligente para poder nombrar a cuántos animales se parecen entre sí? El león, el tigre, la pantera, el ocelote, el gatito de la casa. Son muchas especies que a veces solamente con cambiar el color, la pantera, ¿ves? Pero todos son, digamos, tienen características generales muy similares. Pero, ¿cómo puso nombres a todo eso? ¿Qué características tuvo el mundo antes del diluvio? Porque esa también es otra realidad. Que esas características del planeta determinó que la vida en el planeta fuera exuberante, fuera gigantesca. Plantas, animales. Se han encontrado fósiles de libélulas. Una libélula que es una cosita, así un insecto pequeñito ¿qué será? 10 centímetros, 3 pulgadas más o menos de envergadura de un extremo del ala a la otra, que antes del diluvio medía 1,5 metros. Wow. De envergadura de un ala a la otra. O sea, eran gigantes. Los dinosaurios, animales gigantes. O sea que hay fósiles ¿cómo se dice que se llama el insecto? ¿Libélula? La libélula. Ajá. Sí. Ok, estamos aprendiendo el lenguaje. Ok, entonces la libélula prediluviana era de, ¿cuánto digo? 1,5 metros. 1,5 metros. Y hay fósiles de eso. Hay fósiles de eso. Hay fósiles de perezosos, osos perezosos, de 3 metros de altura. Ajá. ¿Sí? Y ahora tú ves los perezosos, ya no son tan grandes, son pequeños. Sí. Que se cuelgan de la ramita y, ¿verdad? Tienen 3 deditos, se van son moviendo. Casi como el tamaño como de un perro casero, casi. Más o menos. Ajá. Pero hay fósiles de osos perezosos de 3 metros. Entonces, el tigre diente de sable también era un tigre muy grande que tenía unos colmillos sumamente grandes que existieron antes del diluvio. ¿Sí? Y seguimos así los mamuts. También muy grandes, con colmillos, todo esto, que tenían un pelaje muy importante, igual, se extinguieron después del diluvio. Entonces, yo te hago razonar algo. ¿Tú qué puedes creer? Que un evento a nivel mundial cambió la realidad del planeta, la condición de temperatura, la condición de organización de los continentes y todo esto, o que vino un meteorito del cielo, se estrelló en una parte del planeta y extinguió a todos los dinosaurios que estaban no solamente en ese sector, sino en el resto del planeta. Y esa extinción fue selectiva, solo mató a los dinosaurios. No tiene sentido. Y que las cucarachas sobrevivieron. O sea, no tiene sentido. Tú te pones a analizar, a veces
uno se queda pensando, pareciera que los científicos tienen tal dogma de la evolución que no la pueden analizar, ni pensar, ni criticar. Porque si lo critican, ¿cómo? ¿Estás en contra de la evolución? No, yo soy un ente pensante y yo puedo pensar y darme cuenta de que, vamos, un momentico, que me propongan una hipótesis de que llegó un meteorito y que porque golpeó, se estrelló con la Tierra, mató de manera selectiva a los dinosaurios y todo el resto de especies siguieron vivas. O sea, no tiene sentido. Tal vez afectó a los seres vivos de esa zona y a todos, no solamente a los dinosaurios. Entonces, necesitamos ser un poco más analíticos los seres humanos, más críticos de las propuestas científicas. Perdón que use las comillas, pero es que hay... No, pues yo comencé a cuestionar todo lo que miraba, bueno, creciendo y miraba bastante Discovery, National Geographic, y etcétera, ¿verdad? El History Channel. Y me extrañó a mí que estaba en una sala de espera, no me acuerdo si era en la sala de un doctor, y en la portada de National Geographic decían ellos que se retractaban de lo que decían de la famosa Lucy. ¿Te ¿verdad? das cuenta? Pero eso pasó pues como que... Desapercibido. Sí, no, como que fue una noticia mínima. Claro, es como el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón. El hombre Cromañón. Cromañón. Parece Marañón, ¿sabes qué es Marañón? Resulta que se suponía que era el eslabón perdido entre el mono y el hombre. Y ¿sabes? Después cuando ya se diseñó y se empezó a usar el microscopio electrónico, se observó el cráneo del Cromañón. El cráneo que habían usado era un cráneo humano y la mandíbula era de un gorila. Y lo que habían hecho esos científicos, entre comillas, lamentablemente científicos que han dañado no solo a la ciencia, sino al mundo entero con sus falsedades y su falta de ética, habían limado la mandíbula y los dientes del gorila para hacerlo encajar en el cráneo humano. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta, entonces lo rechazaron, ¿no? Pero sigue apareciendo en los libros de ciencias de todo el mundo. Sí. Como parte del eslabón perdido de la evolución del hombre. Otro caso, el hombre de Neandertal. Un colmillo. Y tú ves en Discovery Channel, en History Channel y todo eso, que te hacen documentales hasta de qué vestían y qué comían. Y, resulta que ese diente es de un cerdo salvaje, no de un hombre. Pero se levantó toda una cultura neandertal alrededor de una mentira. Yo he visto que le hacen hasta, dice este hombre que hallaron, le comienzan a chequear de qué comió, a qué horas murió, de a dónde vino, y hasta crean todo un pueblo, ¿verdad? Hacen todo un pueblo solo de una semilla que tal vez tiene en el estómago, o sea, una exageración. Y digo, ¿pero qué método estarán usando? Estamos hablando, maestra, y nos va a seguir hablando del hombre neandertal, de cómo se han equivocado con el carbono 14. Con su data y sus millones y millones y miles de años. Y es que el carbono 14 no puede datar a millones de años. Científicamente es imposible. Ellos mismos se contradicen. ¿Sí? El carbono 14 tiene una datación limitada, pero tiene errores porque lo que hace es identificar el carbono 12 o el carbono 14 presente en ese fósil, ¿verdad? Y se puso a datar con el carbono 14 un caracol vivo y salió 50,000 años. Que había fallecido hace 50,000 años. Imagínese. Estaba vivo. Sí. O sea, hay muchos factores que pueden hacer el cambio del equilibrio del carbono
en los seres vivos. Entonces, se desechó ya hace varios años atrás el uso del carbono como medio de datación. Se han utilizado otros, pero que igual son supuestos, ¿sí? Son supuestos. Nadie ha estado ahí para demostrar. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, el método, se me fue ahorita el nombre, pero es que determina la cantidad de iones radiactivos que tiene ese fósil. Y resulta que, de igual manera, por ejemplo, si tú vas y consigues un fósil de Chernobyl, donde hubo una bomba atómica, sí, una estalló, explosión ¿verdad? sí, radioactiva. Exacto. Eso influye tremendamente en los resultados que puedas Claro. tener cuando hablamos de ese tipo de radiación, de datación. Vamos a Hiroshima y Nagasaki. Ahí sí se corrompe toda la... Toda la información cambia. ¿Qué sucede cuando hay erupción volcánica? Nos cambia absolutamente toda la datación, toda la información que nos pueda dar el fósil, porque ya hay otros factores externos que están cambiando la realidad de ese fósil. Sí. Entonces, cuando hacemos ciencia, necesitamos ser coherentes, no solamente tomar lo que respalda lo que yo creo. Y lamentablemente hay muchos paleontólogos, por ejemplo, que son los que más trabajan en el área de la evolución humana para encontrar las evidencias de cómo el hombre, ¿verdad?, ha utilizado de diferentes maneras las herramientas y ha creado una serie de cosas. Y me llama mucho la atención que los primeros fósiles encontrados por los Leakey, que eran un matrimonio de antropólogos, solamente tenían datación de miles de años. Pero después de Lucy, del Australopithecus afarensis, entonces empezó la competencia para conseguir fondos para investigación entre los Leakey y Johanson, que es el que dirigió esa investigación antropológica y paleontológica. Y entonces empezaron milagrosamente, los hallazgos de los Leakey empezaron a tener ahora millones de años en las dataciones. ¿Y de qué manera afectó eso la cantidad de dinero que recibían para ella, para su...? Porque el hallazgo más antiguo viene a ser el eslabón perdido de la evolución del mono en hombre. Entonces, ese es el santo grial de la evolución. La Lucy, que después se encontró que era una farsa total, claro, porque encontraron en una parte el tronco de ese fósil y resulta que a 3 kilómetros de distancia y en una profundidad diferente, la pierna, que era lo que demostraba que Lucy caminaba erguida, según ellos. Entonces, pero ellos dataron a Lucy con más de 3 millones de años. Entonces eso ubicó a Lucy bien atrás en la cadena evolutiva. Y eso hizo que consiguieran millones de dólares de financiamiento para que sigan las investigaciones paleontológicas en esa universidad y ese científico. ¿Te das cuenta? Sí. Esa es la lucha. Sí, dinero. La ética de la ciencia está corrompida a nivel político también, porque como lo vemos hoy en día con el calentamiento global, vemos exageraciones en ciertos casos por empujar una narrativa, ¿verdad? Donde hay fundaciones que sueltan bastante dinero. La teoría de la evolución, ¿verdad? Recibe cantidades de dinero no solo por el estudio, sino por los arqueólogos, ¿verdad? Porque, siguiendo la conversación de anoche, estaba viendo un hombre que con su propio dinero y sus propias cámaras, ¿verdad? Ya estamos voy a hacer un salto grande de lo que estamos hablando de Lucy a lo que quiero darle más o menos a entender. Estaba viendo de que un hombre con su propio dinero, con sus propias cámaras, él se fue para abajo de Israel,
se me olvida el nombre del monte, pero para no ser larga la historia, le llama el monte de Moisés. Y se ve que desde afuera hay un perímetro guardado por militares y hay un cerco que dice que al otro lado de ese cerco, es un cerco, usted no puede entrar, es una zona militar. Pero desde afuera, él con sus cámaras y hasta con un dron, él vuela y se ven las pinturas de los hebreos cuando salieron de Egipto. Se ven las pinturas de los macho cabrío y todo eso. Y se va viendo, y se ve en las pinturas cómo ahí un pueblo hebreo habitó. Exacto. Pero es una zona militar. Ahora, entonces, eso es un punto. Yo en lo personal, una de las cosas que me convenció a mí, porque yo tenía muchas preguntas, igual que usted, como nos contaba, Sí. yo he sido fanático, he sido un fan del querer entender lo literal y a dónde la palabra, la Biblia, nos habla de algo que tal vez no es literal. Un ejemplo, en verdad existió algo conocido semejante a Leviatán, de acuerdo al libro de Job. Claro, ese es el dinosaurio. El dinosaurio. Claro, ese es un dinosaurio. Si tú ves la descripción del Leviatán, las patas parecían robles, árboles gigantes, ¿verdad? Que la cola era tan larga y tan grande como, la compara la cola como un roble y esto. Es un dinosaurio. De los cuellos largos. Sí, entonces, pero usted sabe que nosotros aceptamos esa verdad porque conocemos y entendemos a dónde la ciencia pone su ética, ¿verdad? Donde ellos son doble moral, ¿verdad? Con su ética. Nosotros tenemos que aprender del método científico, tenemos que creer la evolución, pero ellos no se tocan el corazón para quitarle años, décadas a los calendarios con tal de que su narrativa, ¿verdad?, concuerde. Exacto. Otra cosa que yo vi, eso fue un documental en Netflix y no duró mucho tiempo en Netflix, que se llamaba, parece que se llamaba El Éxodo. Un hombre de bajos recursos, sin dinero, él fue y él hizo su propia investigación. Y él confrontó a los arqueólogos, y a los egiptólogos, los confrontó, donde ellos ven y dicen, sí, había un pueblo aquí en Egipto, dice, con colores así y así, los ojos eran así, estaban describiendo a un pueblo hebreo, y que ellos eran apartados del resto del pueblo egipcio, y que ellos vivían en su ¿cómo se le llamaba? Eran como caserío aparte. Sí. ¿Verdad? Entonces, y se ve que ellos tenían un hombre a quienes ellos veneraban y la tumba de él la pintaron con colores. Porque él fue le llamaban el primer extranjero egipcio, ¿verdad? Muy similar a la historia de José. A la historia de José. Entonces, este hombre le hace la pregunta a los egipcios y ustedes dicen, ¿por qué ustedes esto no lo injertan en la historia de Egipto? Y dice, dice, porque no podemos hacer eso y comienzan a contar, es una historia, el por qué no pueden acoplar eso. Claro. Y supuestamente ese pueblo, dicen ellos, no, este pueblo existió como 400 años después de lo que el Génesis dice que existió. Entonces el hombre le dice, bueno, en la historia hacen falta como 200 o 300 años, o sea que si eso encajara cabalito, estamos hablando prácticamente de la historia del Génesis. Sí. ¿Verdad? Entonces, la ética de lo que hablamos anoche, sí, la ética mala, científica, muchas personas no creen